escuchar el consejo de la palabra de Dios. Para algunos de ustedes pareciera tan lejos este himno. A ver si me ayuda por favor aquí, porque esto está para caerse. Lo hicieron muy bien. Gracias. Gracias. Este canto lo vas a recordar más por la película del Titanic, pero este es uno de mis cantos favoritos. Este es un canto de aliento, de confianza, de fortaleza, que cuando llegan los días malos, cuando llegan los tiempos de crisis, la única esperanza que se tiene es saber que hay un destino eterno al cual vamos a acudir. Pero surge siempre la pregunta: ¿tendré esa certeza? ¿Sabré que cuando mis ojos se cierren, los abriré cara a cara con Dios? Mi alma tendrá la firme convicción que desde hoy tengo un lugar seguro y no una incertidumbre de qué será mañana. Es la razón por la cual en un momento dado, si recuerdas la película, que es un hecho real, Walter Harley se llamaba el violinista, Walter Harley, comprometido, era su viaje para casarse, era el tiempo para buscar los recursos financieros para entonces hacer un matrimonio estable, sólido y seguro. Pero Dios tiene sus tiempos y sus maneras. Y probablemente ya conoces el final. Este himno él lo había enseñado en su iglesia. Su papá, director de música de la iglesia. La fe de Walter Harley era una realidad de su vida, porque él había aprendido no solo de oídas, en su hogar se vivía, se practicaba la verdad de la Biblia. Y él creció también para ser el director del coro de la iglesia donde él asistía. Y cuando llega el tiempo, él le dice a su novia: después de este viaje será nuestra boda. Y ella dice: pero ¿por qué antes no? Porque no tengo nada que ofrecerte. Será hasta, si Dios permite, dijo él, cuando regrese del viaje, que entonces podamos ser el uno para el otro. ¿Qué tremendo? Y es precisamente lo que a veces nosotros pasamos por alto. Vivimos una vida demasiado agitada, donde hacemos tantos planes hoy y en un instante, cuando salimos a la calle, somos bombardeados de una manera explosiva, en ocasiones por circunstancias, por momentos donde no sabemos si regresaremos o no a casa, donde somos impactados por circunstancias que nos van a llevar a un momento de confrontación. Decir, realmente regresaré a casa, realmente tendré la certeza de que si hoy mis ojos se cerraran, los abriré en la presencia del Señor. El apóstol Pablo escribe algo al respecto que me alienta. Y en 2 Corintios capítulo 4 versos 17 y 18, y te voy a invitar, si nos ponemos de pie, y lo puedes leer conmigo, por favor, porque esto será como decirte a ti mismo que mira, mi mayoría de lecturas, aunque según los eruditos en la materia del aprendizaje no debería ser tan común leer en voz alta, pero en realidad para mí, cuando leo en voz alta, es lo que más me bendice, lo que más se graba y donde más puedo tener la certeza de que mi entendimiento está adquiriendo verdaderamente un sentido correcto. Acompáñame
verso 4, 17 y 18. ¿Lo puedes leer conmigo, por favor? Dice: porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Toma tu lugar, por favor, gracias. Nuestra condición actual, la generación que hoy estamos de pie, se caracteriza por una gran cantidad de elementos que infieren en el desarrollo, en la calidad de vida, en nuestra forma de vivir y en nuestra conducta. Y hay un elemento que parece ir sobresaliendo, adquiriendo una gran relevancia que no queremos tocar, pero que finalmente nos exprime, nos explota. Y estamos hablando de la maldad. Estamos hablando de una serie de condicionantes que de una u otra manera nos hacen partícipes en el medio ambiente donde nos desenvolvemos. Y ante ese interrogante es: ¿qué hacer? ¿Cómo vivir? ¿Habrá recursos para contrarrestar toda esa impotencia que en ocasiones experimentamos cuando no podemos extender la mano, no tenemos la capacidad para hacer frente al conflicto que tenemos ante nuestros ojos? ¿O cómo lograr que nuestra vida no entre en pánico, en crisis, cuando somos amenazados, cuando estamos viviendo tiempos de crisis? La verdad es que la maldad no respeta religión, edades, condición social, no tiene excepciones. Así que toda persona, creyente o no creyente, tiene un alto grado de incidencia que pueda acontecer un momento, un suceso que cambie radicalmente su presente y la historia de su familia. Se puede escribir una historia totalmente distinta al salir por la mañana de casa. No tenemos la certeza de qué puede suceder o de qué manera hacer frente. Lo único que sabemos es que si clamamos a Dios por la mañana y pedimos su presencia, su bendición, su cobertura, tenemos la certeza de que Él nos ayudará para enfrentar el día que vivimos. Pero a veces nosotros creemos que por caminar con Dios estamos exentos de atravesar los tiempos peligrosos. ¿Será cierto eso? ¿Será verdad que caminar con Dios nos exime de enfrentar dificultades, de no atravesar el valle de las lágrimas cuando algún familiar parte, cuando las cosas son difíciles? La Biblia no enseña eso. La Biblia nos muestra que estamos en un mundo donde la maldad golpea a creyentes y no creyentes, donde las circunstancias que vivimos son demandantes, exigentes. Y entonces, ¿cuál es el recurso que nosotros tendremos como creyentes para vivir ante las condiciones que nos encontramos hoy? Precisamente Pablo está escribiéndole a los creyentes. Les está diciendo que hay una fuente de poder, que existen recursos a nuestra disposición, no para eliminar la maldad, no para desaparecer la violencia que vivimos, no para hacer menos la maldad que la mayoría de las personas experimenta como resultado de que unos cuantos ejercen violencia. Pero lo que sí nos asegura la palabra es que tenemos recursos para saber cómo mantener paz, calma, fortaleza en los tiempos de dificultad. Cómo lograr vivir cada día. Y eso me agrada, porque la Biblia no está escrita para hacernos creer que vivimos en el cielo sobre la faz de la tierra. Es muy claro.
La Biblia nos dice que vivimos sobre la faz de la tierra, pero que nuestro destino no está aquí, que nuestro destino está más allá de las estrellas, más allá donde Dios gobierna, pero que aún Dios sigue teniendo el control y la soberanía para permitir que ciertos eventos nos alcancen. Y eso es lo que Pablo está escribiendo. Nos va a decir el porqué de algunos eventos que nos acontecen, el para qué de las circunstancias que vivimos y cómo obtener fortaleza para los tiempos difíciles. Pablo dice, porque, mira, voy a leerlo otra vez más, 17. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo no está minimizando las circunstancias que vivimos, porque pareciera en un instante que nos preguntamos, ¿acaso Pablo se le olvida que cuando estamos pasando una estrechez financiera, las cosas se ven mal? Que cuando no hay nada que comer sobre la mesa, hay una crisis dentro del hogar, hay un conflicto enorme. O que cuando la adversidad irrumpe repentinamente y quebranta nuestro corazón y las lágrimas se convierten en el pan de día y de noche. ¿Será que Pablo está ignorando la realidad del sufrimiento? ¿Será que está negando los hechos? Déjame decirte, no. Si algo la Biblia menciona es no negar la realidad que enfrentamos. No somos estoicos, ni tampoco quienes niegan la realidad donde vivimos. Por el contrario, los acontecimientos de la vida cotidiana son la plataforma donde podremos encontrar la respuesta que Dios tiene para nosotros. Las circunstancias adversas por lo general siempre resultan ser la avenida hacia donde Dios está esperándonos para que lleguemos a sus brazos de amor y produzca paz y fortaleza. Pablo dice entonces que esta leve tribulación, ¿sería que Pablo jamás pasó por los tiempos donde tú y yo hemos caminado? ¿Será que Pablo nunca tuvo una condición que friccionara su fe, la convulsionara o confrontara sus principios? ¿O será que nunca Pablo enfrentó condiciones de dolor, de enfermedad o de abuso o ser perseguido o estar bajo tiempos de hostilidad? ¿Será que Pablo minimiza las circunstancias de la vida presente para querer exaltar la fe? ¿Será eso? Acompáñame al 11:25, unas hojas más adelante que tenemos aquí, de este mismo 2 de Corintios. Pablo fue el discípulo que más experimentó el quebranto, el apóstol que más enfrentó la hostilidad, aquel que fue llevado de una o a otra condición atravesando tiempos críticos. Vamos a leer el verso 25, dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, que fue dado por muerto. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Será entonces que Pablo estaba encontrando la respuesta que tanto necesitamos tú y yo para saber qué hacer con nuestras vidas? ¿Cómo enfrentar los tiempos de crisis? Pablo había aprendido el secreto. Ser azotado, estás hablando de 39 azotes con varas. Pablo no está hablando de un simple golpe, él está enfrentando una condición crítica. Cuando fue apedreado en Listra, fue dado por muerto debido a las heridas que tenía.
naufragio. Así que Pablo está considerando la realidad de los hechos, la dimensión, el peso, con algo más que le proporciona un alivio ante las circunstancias que vivía. Y eso es algo que tú y yo necesitamos preguntarnos: ¿dónde está nuestro alivio? ¿En dónde encontramos la libertad cuando la adversidad nos enfrenta? ¿Será que se consume nuestra fe? ¿Que nuestros recursos, tanto intelectuales, financieros, económicos o familiares, en un momento dado llegan al límite y no hay más hacia dónde avanzar? O a veces descansamos en nuestras capacidades y cuando son rebasadas, cuando son superados, entonces decimos: ¿y ahora qué haré? Pablo está hablando de algo tan real que la vida cotidiana nos confronta. Eso es lo que hace la Biblia, el libro por excelencia, el libro más leído a lo largo de la historia. Porque no es simplemente un relato de fantasías, no es un libro acerca del comportamiento humano, es la expresión de la voluntad de Dios a través de tinta y papel, para mostrarnos cuál es el propósito por el cual tú y yo estamos sobre la faz de la tierra y cómo podemos lograr alcanzar ese plan que Dios tiene. Y aún cuando la adversidad, los conflictos nos confrontan, deberíamos tener otra perspectiva de cómo ver los problemas. Pablo está mostrando entonces que cuando nuestros ojos solo miran a los problemas, solo tendremos problemas, porque no tendremos ningún recurso, ninguna alternativa para contrarrestar sus estragos, sus efectos. Pero cuando tenemos la oportunidad de cambiar la perspectiva y mirar hacia otra senda, entonces son cuando las cosas van a ser distintas. Probablemente los problemas seguirán siendo los mismos, pero su impacto dentro de nosotros ya no serán los mismos. Cuando Pablo está hablando aquí de tribulación, está englobando una serie de elementos, porque esta palabra es muy rica, hablando en su etimología griega, es muy rica. Habla de aflicciones, habla de problemas, habla de separación, habla de conflictos financieros. O sea, en otras palabras, todo aquello que agobia nuestra vida. Y Pablo está mencionando entonces que esta serie de problemas son una realidad, pero ¿cómo superar? ¿Cómo enfrentar? Él dice que hay una leve, ligera condicionante. Y aquí hay dos cosas que necesito colocar muy claro, ¿sabes? Tiene que ver con el tiempo, la duración del conflicto, y tiene que ver con el peso que en ocasiones genera una circunstancia. Hay momentos donde nuestros problemas aparecen y parecen que se desató toda esta serie de huracanes como la hemos estado experimentando, uno tras otro, de tal manera que no sabemos cómo frenarlos, que lejos de recuperarnos parece que vamos descendiendo. El peso, las circunstancias, nuestra moral, nuestra fe, nuestra fortaleza se va desvaneciendo porque no encontramos la respuesta ni la salida. Pero ¿cómo es que entonces Pablo escribe que puede ser leve, momentánea? Qué interesante. Cuando estamos viendo los antecedentes de Pablo, nos damos cuenta que no está hablando de algo a la ligera, que no está hablando simplemente por contar una historia. Él está anteponiendo una realidad que su experiencia personal vivió y ahora encuentra la manera de cómo superar la adversidad. A veces queremos escapar de la realidad. A veces pretendemos negar la realidad de los hechos para tener un escapismo de las circunstancias que vivimos.
Algunos otros van a buscar una forma de distraerse para no enfocarse en el problema, y eso es también un evasor. Pero eso no permite la liberación. Eso no permite que el corazón tenga paz, tenga certeza. Algunos pueden pensar, no importa, no me pasa nada, todo se va a solventar, pero en lo más profundo no existe paz, confianza, seguridad. Hay un desgaste, un quebranto, una agonía, una ansiedad. Y eso es lo que el día de hoy las enfermedades son más intensas, porque el estrés y la ansiedad son dos condicionantes de nuestro tiempo moderno que generan en la gran mayoría de personas los estragos más grandes, porque produce ansiedad, produce dolor, vacío, inconsistencia. No hay propósito de vida. Qué difícil. Pero aún para ti y para mí esto es muy importante. Pablo está mencionando, vamos adelante para que no lo pierdas. Dice, esta leve tribulación es momentánea. Gracias Dios. Gracias Dios. Es momentánea y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que está diciendo entonces Pablo está explicando que esta aflicción es transformadora. Él está mencionando que el propósito de la aflicción es un proceso que está conformando nuestra vida al carácter que Dios espera que tú y yo tengamos. Está propiciando a través de los medios externos, cuando inciden en nuestra vida, que el hombre interior, el ser interior, nuestra fe crezca, madure, tome control sobre lo externo, que seamos dueños de nosotros mismos para no caer por el peso de las emociones, del impacto de las circunstancias, que aprendamos a mantener esa fortaleza en medio de la adversidad. Así que el propósito por el cual en ocasiones Dios permitirá que eventos nos enfrenten o nos impacten es porque va a ser un proceso depurativo en nuestra vida. Y a veces al no entenderlo, juzgamos mal a Dios y creemos que Él está lejano, que Él está en contra de nosotros, que Él está molesto, que Él ha enviado la maldición sobre nosotros, cuando tenemos que admitir que a veces invitamos a Dios a formar parte de nuestra vida. A veces ni siquiera en la mañana damos gracias. En ocasiones ni siquiera le pedimos a Dios que esté con nosotros. Pero debemos entonces ser sabios y entendidos. La Biblia es la fuente inagotable de la riqueza, de la revelación de la voluntad de Dios. Y entonces, si conocemos la verdad, nos hará libres. Si tenemos la fuente de la vida, de la sabiduría, aprender de ella nos permitirá entonces tener paz en medio de la tormenta. No nos va a eximir de problemas. Eso es algo que necesito reiterarte, porque hay tanto de mala información dentro del ámbito cristiano, donde desde negar los hechos, yo no creo que esto está pasando. Yo decreto que no está esto haciendo impacto en mi vida. Yo declaro que está fuera de mi vida, y empezamos a hacer una serie de acciones como evasores de la realidad. Y es justo ahí donde tú y yo necesitamos darnos cuenta. La fe, Hebreos 11:1, la fe no es simplemente una percepción mental para definir si las cosas van bien o mal. Lo que propicia a un creyente es tener la certeza de que las cosas invisibles se vuelven visibles como resultado de que nuestra fe primero acepta y reconoce los hechos de la vida diaria. Y cuando aceptamos esos hechos, entonces estamos alineándonos en la avenida donde pueden circular las grandes
bendiciones del cielo como resultado de creer que Dios tiene la capacidad de intervenir en nuestro momento presente, en nuestro tiempo actual. La fe no apela a la mente. La fe no se sustenta en condiciones de emociones o sentimientos. La fe es la que sobrepasa lo natural para buscar en lo espiritual y propiciar que lo invisible se vuelva visible, que lo sobrenatural absorba lo natural, que es donde nos estamos moviendo. Qué difícil. El mundo no tiene la fe que tú y yo necesitamos compartirles. Porque a veces te van a decir, pero tú tienes fe y de todas maneras pasas tiempos difíciles. La fe no nos exime de los tiempos difíciles. La fe no nos fue dada para librarnos de las circunstancias de la vida. Nos fue concedida para hacer frente a las necesidades de la vida diaria. Eso es importante. Así que Pablo está mencionando entonces que nuestras circunstancias tienen que ver con tiempo. Y a veces somos tan impacientes, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que he aprendido una lección en mi vida. Bueno, alguna de varias. Y una que es muy clara para mí es: todo es temporal. Nada es para siempre. Gracias, Dios. Todo es temporal, todo tiene un tiempo de vigencia, todo tiene un momento para acontecer y después se irá. Pero durante ese tiempo es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué hacer durante este tiempo? No puedo negar los hechos, no puedo dejar de ser impactado, pero lo que sí puedo hacer es considerar que hay algo más adelante que puede cambiar mi presente. Verso 18, si lo tienes por ahí, por favor. Verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pablo no está diciendo que las que no se ven son irreales. Lo que necesito hacer claro es lo siguiente: Pablo se está refiriendo a las cosas reales que no alcanzamos a ver tú y yo, pero que son una realidad. Por ejemplo, cuando se habla de los ángeles no aparecen, se hacen visibles como resultado de que están ahí. Pablo está mencionando entonces que cuando nosotros cambiamos de enfoque, cuando dejamos de ver lo natural, porque cuando solo nos enfocamos en lo natural, solo lo natural nos va a absorber. Pero cuando nos damos cuenta que en el área de lo invisible, es decir, en las manos de Dios, en los recursos de Dios, hay una gran cantidad de recursos inagotables, es donde entonces podemos contrarrestar el impacto de lo natural y saber que nosotros tenemos una gran cantidad de recursos para superar, enfrentar los tiempos de crisis que vivimos. Por eso Pablo dice muy claramente que es una condición ligera en relación con la eternidad, que el peso que hoy tenemos no será lo que haga demoler nuestra vida y nuestra fe, sino que por el contrario puede representar una tribulación que conforme nuestro carácter cristiano y aprendamos a vivir cuando no podemos cambiar las cosas que nos enfrentan. Mira, Dios es un Dios de milagros y yo soy el primero en declararlo, en vivirlo, en experimentarlo. Pero habrá momentos en nuestra vida en que las circunstancias van a impactarnos y dejar una profunda huella. Y a veces no podremos cambiar lo que esas circunstancias generaron. Y tenemos entonces que aprender a vivir con esas circunstancias, pero mirando a aquel que tiene la capacidad para darnos de su gracia, de su amor, de su fortaleza, para seguir adelante.
La vida cristiana es una gran aventura que día a día conforma la historia. Esta breve tribulación, quizá Pablo, viéndose a sí mismo, estaba considerando que todo el peso que enfrentó ahora, después de cambiar su enfoque de lo natural a lo espiritual, después de colocar a los problemas como prioridad y buscar la respuesta en el ámbito de la fe, ahora Pablo está considerando que sus circunstancias ya no son tan extremas, tan demandantes, porque ahora lo que a él le espera, lo que está contribuyendo para Pablo es un enorme peso de gloria. No es fácil lo que estamos hablando. Todo va bien hasta que las cosas van mal. ¿verdad? Bueno, nomás en mi vida pasa. No sé si en la tuya también. Mi fe está tan fuerte hasta que las circunstancias me confrontan. Mi paz está en riesgo cuando ya la crisis llegó. Mi gozo está por concluir cuando las cosas salieron mal. Pero entonces, ¿qué haré o qué debo hacer? Negar los hechos me engañaría a mí mismo y trataría de engañar a los demás. Buscar una solución alterna sería negar mi fe. Pero es justo ahí donde tengo que llegar. Si yo entiendo que la gloria que me espera es mayor que lo que estoy enfrentando hoy, entonces no tengo que estar en una controversia o en un conflicto. Lo que tengo que hacer es abrazar aquello que me sustenta hoy y por una eternidad. ¿Qué sustentaría a Harley Wallace, el violinista del Titanic? ¿Qué lo sostendría en medio de la adversidad? ¿Puedes preguntarte? Ahorita tenemos la imagen. ¿Qué sería de este joven? Él es Harley Wallace. Él fue contratado por la empresa para reunir un grupo de músicos y brindar tiempos a la hora de la comida, de quietud, de un ambiente sano. Así que ellos en el viaje tocaron. Ahorita después hablo del violín, pero déjame decirte, cuando el momento del impacto acontece, el caos imperó en todo el barco. La gran mayoría no sabía qué hacer, hacia dónde correr o de qué manera comportarse. Lo único que estaban viendo era el peligro, pero no tenían otra respuesta a su situación interna. Eran buscar, tratar de escapar, pero la pregunta era ¿a dónde y cómo? Que esa es una situación que yo he vivido cuando en un incendio mi esposa y yo estábamos en el último piso de un lugar, de un edificio. Y cuando llega un momento de esa magnitud, las personas que menos piensas pierden la cordura, pierden su capacidad porque no saben cómo enfrentarlo. Y este joven alentó a su grupo de músicos a decir: ¡Ey, ey, ey! Nosotros somos llamados a cambiar
el ambiente, la atmósfera que están viviendo ellos para proveerles una respuesta, una opción que cambie su situación actual. Y empezaron a tocar. Pero pregúntate qué había en él como para no caer en la crisis de los demás. ¿Sería que era atrevido? ¿Será que él no tenía otra cosa por qué vivir? Había algo más que lo hizo ser lo que hoy tú y yo estamos hablando. Porque lo que él era fue lo que se evidenció en su tiempo de crisis. Lo que tú y yo somos va a brotar en el tiempo exigido. Como tú y yo reaccionamos a las circunstancias es lo que verdaderamente creemos y vivimos. Qué tremendo. Así que cuando llegue el momento final, les dice, ha sido un placer, un honor tocar con ustedes. Ahora busquen la manera de irse. Y cuando empiezan a retirarse, él empieza a tocar el himno que escuchamos, más cerca de ti, oh Dios. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! ¿Qué era lo que había en él? Tú y yo tal vez no hubiéramos hecho eso. Tal vez tú y yo hubiéramos corrido y saltar a la primera balsa que hubiera ahí, sin importar si no éramos mujeres ni niños. Pero él tenía algo tan profundo. Él sabía que había un enorme peso de gloria esperando. Él pudo haber dicho, tengo una prometida, tengo una novia a la cual tengo que hacer feliz, me voy a casar. Él sabía que llegaba un momento en la vida de un creyente en que debemos decidir qué hacer. Y esa decisión va a definir nuestro presente y nuestro mañana. Y él tomó la decisión más importante de su vida. Cuando empieza a tocar, más cerca de ti, oh Dios, él estaba diciendo, sé que mis circunstancias son innegables. El naufragio es una realidad. La muerte me espera, pero estoy seguro que después de este momento, cuando al fin mis ojos se cierren, hay una esperanza que me espera en gloria donde abriré mis ojos. Qué tremendo. Esa es la realidad que Pablo está hablando. Una esperanza, una gloria, un peso superior a lo que nuestro tiempo actual nos confronta. El mundo materialista nos ha atrapado. Hoy, si no tenemos, no valemos. La gran mayoría de personas nos cataloga por lo que vestimos, el auto que tenemos, el lugar donde vivimos y la manera en que nosotros compartimos con otros. Nuestra identidad no depende de lo que tenemos. Nuestra identidad depende de quiénes somos en Dios. Déjame decirte algo. De todos los músicos que murieron en ese naufragio, ninguno de ellos fue encontrado, excepto el violinista Walter Harley. ¿Y sabes cómo lo encontraron? Abrazando su violín. Wow. La Biblia dice que Dios honra a quien le honra. Este es el mensaje para ti y para mí hoy.
Los problemas nunca se van a acabar, van a formar parte de nuestra vida. Porque aún hasta el día en que tú y yo partimos va a haber un problema. ¿En dónde lo van a velar? ¿Qué van a hacer con él? ¿Dónde lo van a llevar? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Los hijos? ¿Las hijas? ¿Va? ¿A quién le vamos a dejar lo poco, lo mucho? Y se vuelve un caos. Pero cuando podemos ver entre lo temporal y lo eterno, prefiero lo eterno. Y si lo eterno gobierna mi presente, entonces lo temporal no voy a tener tantos conflictos. Porque lo temporal puede pasar, se puede ir, me lo pueden arrebatar, me lo pueden quitar, pero lo que tengo para la eternidad nadie lo puede retirar. Nadie lo puede quitar. Los problemas pueden ser en ocasiones la gran avenida para conocer a Dios, para caminar con Dios, para decirle: Dios, aquí estoy. Si tienes que elegir entre lo temporal y lo eterno, es tu decisión. Pero hay algo que necesito ser puntual. Fuimos creados para una eternidad. Fuimos creados para una eternidad, pero nosotros determinamos cuando estamos vivos el lugar en donde estaremos la eternidad. Cuando me di cuenta de eso, solo tuve que entender cuando me dijeron lo que Jesús había dicho, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y ese día tuve que admitir que ninguna cosa en mi vida era tan buena como para poder comprar el favor de Dios, que no habría algo que yo pudiera realizar como para obtener la bendición de Dios. Lo único que hice fue reconocer que necesitaba del Salvador. Y ese día le dije: Señor, entra en mi vida. Tal vez no hay nada bueno dentro, pero si tú lo cambias, Señor, te serviré. Entra en mi vida, Señor, y libérame de todo aquello que limita mi presente y mi destino eterno. Yo quiero vivir no solo contigo el hoy, quiero vivir contigo el mañana y una eternidad. Y esa es nuestra decisión. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Cuando veo vidas como la de Harley Wallace, me impactan, porque te das cuenta que tenían un propósito específico, que pudieron tomar decisiones distintas, pero en un momento dado emergió verdaderamente lo más trascendente de su vida. No hablaríamos de él el día de hoy si no hubiese mostrado que era mayor el peso de gloria que el peso temporal. ¿Sabes cuántas personas se reunieron para el sepelio, el funeral de él? Más de 30,000 personas. Ni el equipo de fútbol de aquí las llena. Imagínate, más de 30,000 personas. ¿Qué hacer tú y yo? Debo decirle: Señor, ayúdame a caminar mirando al invisible. Que las cosas eternas determinen mi presente. El estándar por el cual nuestra vara de medir las cosas, las circunstancias, que no seamos nosotros mismos, sino que sea la palabra de Dios. Y entonces esa palabra nos garantizará que pase lo que pase, después de que el Señor está en nosotros, pase lo que pase, como Wallace, un día lo veremos y le diremos: tócanos otra vez ese himno. ¿Quieres cerrar tus ojos?
Señor, estamos conscientes que vivimos días peligrosos, donde la maldad es una constante y en ocasiones no sabemos cómo actuar cuando las cosas nos impactan. Pero el día de hoy hemos recibido el secreto de la fortaleza para la batalla de la vida diaria. Ayúdanos a continuar adelante, Señor. Aquí está mi vida, Señor, rendida a ti. Ayúdame a ver hacia aquella gloria la cual tiene el peso más grande sobre la vida temporal. Donde pueda mirar esa gloria, Señor, que el día de hoy pueda vivir por esos principios y valores. Y que el día de mañana, cuando mis ojos se cierren, entonces contemplarte cara a cara y saber que lo que hoy vivo valió la pena cada día de caminar tomado de tu mano, de vivir por lo que creo, de caminar en la senda de tu palabra, porque me garantiza que un buen día mis ojos te verán, que un buen día tu presencia conmigo estará por siempre. Y mientras llega ese momento, tengo paz en medio de la tormenta. Tengo confianza cuando las cosas no están bien. Tengo la certeza de que tú vas a intervenir a mi favor, aun cuando se desmorona mi mundo, Señor. Gracias. Mil gracias, Jesús. Habla con Dios. Gracias, Señor. Quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Señor, eso es paz. Paz, paz, cuando sepas es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Más penetre. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de
tus ojos cerrados, es un buen momento para preguntarte: si hoy llegara el desenlace final de mi vida, ¿en dónde estaría? No es una pregunta retórica, es la realidad de lo que tú y yo experimentaremos hoy o el día que acontezca. Si hoy llegara el momento de tu último suspiro, ¿en dónde pasarías la eternidad? Si hay dudas, es un buen momento entonces para decir: Señor Jesús, tu resurrección probó ser lo que tú dijiste que eres. El precio pagado en la cruz del Calvario por mis culpas y pecados es lo único que necesito para que tú habites en mi corazón, para que de hoy en adelante pueda decir que tú eres mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Te pertenezco. Y desde hoy te entrego el control de mi vida, para que sea tu trono el asiento donde tu voluntad determine mi presente y mañana, y puedas traer paz a mi alma, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que tan solo esa invitación, el arrepentirme, es la puerta abierta para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Padre, ahora que salimos de la reunión, lo hacemos con la firme certeza de mirar hacia lo eterno, al hogar donde nos esperan tus brazos de amor. Pero mientras llega ese día, fortalécenos para caminar y cumplir con nuestras responsabilidades en cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mantener firme nuestra fe. Respalda nuestras acciones, nuestras actividades. Prospéranos, mi Dios. Envía ángeles alrededor para preservar y guardar nuestra integridad como los nuestros. Y permítenos también a otros compartirles de esta certeza de que si hoy nuestros ojos se cerraran, los abriríamos cara a cara delante de ti, Señor. Concédenos citas divinas y el gozo de tu salvación, que es nuestra fortaleza. Oh Señor, continúe ahí. Gracias. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y sean prosperados en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y mientras entonamos esto, puedes entonarlo, cantarlo mientras salimos.